Ok, gracias, gracias, Mari. Ok, entonces vamos a hablar antes de comenzar en el estudio de una de las cosas, como les decía, que es una pasión, una fascinación, no solo para mí, sé que es para Lady, para Marina, ¿verdad? Para muchas aquí. Y vamos a hablar de recursos, ¿ok? Una de las cosas que me encantan es obviamente estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y poder tener esos encuentros con el Señor. Pero también el Señor ha utilizado recursos que me han dado entendimiento, y ese entendimiento ha sido para poder expandir mis tiempos de encuentros con el Señor, para poder expandir, ¿verdad? Y poder ver las posibilidades de lo que hay en el mundo espiritual, de lo que está disponible en el mundo espiritual, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, los encuentros que podemos tener con Dios, orar con entendimiento, orar con fe, ¿verdad? Entonces, estas son las partes, no son todos los recursos, ¿verdad? Obviamente no vamos a tener tiempo, pero sí sentí como que elegí ciertos recursos, ¿ok? Ahora, estos recursos, les voy a ser sincera, vamos a tener probablemente en la próxima semana otros recursos que van a ser específicamente libros de cosas específicas, de áreas específicas que me han ayudado. ¿Ok? Y como estamos hablando de la oración y escuchar la voz de Dios y de la intercesión, van a ser más dirigidos de esta forma. ¿Ok? También, pero hoy va a ser un poco más recursos, como decirle, más tal vez didácticos, tal vez un poco más intelectuales, tal vez, por decirlo así. Entonces, voy a empezar con, les quiero mostrar, ¿verdad? Solo porque sentí a compartirlo con ustedes, ¿verdad? Ya que estábamos hablando de abrir las puertas del lugar secreto. Esta fue mi primera Biblia, mírenla, fue una Biblia chiquitita, ¿verdad? La pobre está ya, que ya no daba, ¿ok? Este fue un regalo que a mí me dieron cuando... cuando recibí al Señor en mi corazón. Entonces, chiquitita, una Biblia en español, así, miren, es del tamaño de mi mano, chiquitita, ¿ok? Aquí fue donde el Señor me abrió la palabra, porque, ¿verdad? En el 2006, creo que muchas han escuchado mi testimonio, cuando el Señor me abrió la palabra. Ok, entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por Biblias o empezamos por diccionarios? Empecemos por Biblias, ¿ok? Entonces voy a compartir con ustedes. Ahora, al compartirle esto, no, por favor, no se sientan presionadas que tienen que ir a comprar todos estos recursos. No, no, no. Esto ha sido el trayecto de años, ¿ok? Si ustedes se compran un recurso, aunque sea una vez al año, es un principio, ¿ok? Hay muchos recursos de estos que los pueden encontrar en línea, que son gratuitos también, ¿ok? Pero a mí me gusta el papel, a mí me gusta tocarlo, a mí me gusta olerlo, a mí me gusta escribir, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, empecemos con varias Biblias, ¿verdad? Porque hay diferentes Biblias que nos ayudan, ¿verdad? A entender diferentes cosas también, ¿verdad? Y nos amplían más la palabra, ¿ok? Entonces le voy a empezar con una Biblia. Esta es una Biblia arqueológica. Hoy sí está bien. Okay. Una Biblia arqueológica. Okay. Hay diferentes versiones, ¿verdad? En la Biblia, esta es una Biblia NBI, ¿ok? Entonces en esta Biblia arqueológica, si ustedes compraran, por decirle, esta Biblia arqueológica, ¿qué es lo que les va a servir aparte de que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo un poco más, como les decía, un poco más didáctico. Aquí pueden encontrar diferentes explicaciones históricas de excavaciones, cosas que han encontrado los arqueólogos, lo dice la palabra arqueológica, ¿verdad? Entonces, habla mucho de la parte histórica, ¿ok? De lo que estaba pasando en diferentes lugares, cuando vemos diferentes historias en la Biblia, cuando estaba pasando esto en este libro, cuál es esa historia, ¿verdad? Ese contexto histórico, ¿ok? Entonces, esa es una Biblia arqueológica que te ayuda, ¿ok? Aquí esta otra Biblia, esta es una Biblia de estudio, es una Biblia de estudio específicamente, y es como de un diario vivir, ¿ok? Si no me equivoco se llama Biblia del diario vivir. Esta es otra versión, esta es una versión NTV, Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Entonces, un día vamos a hablar de qué es lo que significa cada versión, porque algunas son traducidas palabra por palabra, otras son traducidas oración, por decirlo así, pensamiento tras pensamiento, ¿ok? Entonces, son diferentes razones porque están las traducciones, ¿ok? Esta Biblia tiene muchos comentarios en este estudio de Biblia, este estudio
esta Biblia de estudio, y es más que todo para el diario vivir. O sea, va a tener explicaciones de lo que significa el versículo, sí, pero también va a tener mucha explicación de la aplicación. Ok, ¿cómo entonces, qué es lo que nos está diciendo este versículo en la aplicación de nuestras vidas? ¿Cómo puede ser ejemplos que nosotros podemos aplicarla? Por eso es que se llama Biblia de estudio del diario vivir, ¿ok? Está hablando más que todo como una aplicación, ¿ok? Ahora, otra Biblia, ¿ok? Esta está en, algunas Biblias que están en inglés, pero le quiero decir que solo para que tengamos una idea de que hay diferentes recursos, ¿verdad? Ahí. Esta es una Biblia que la mitad está traducida, es una NBI, y la mitad es... se llama The Complete Jewish Bible, o sea, no, es una Biblia que es mesiánica, por decirlo así, ¿ok? Entonces está la Biblia normal, pero tiene ciertas palabras que están en hebreo, ¿ok? Esto ayuda mucho, sobre todo si quieres aprender más en hebreo, te vas acostumbrando más, ¿verdad? A la Biblia en hebreo, por decirte, el libro de números, ¿ok? Salen números en este lado y acá me sale en hebreo que se llama Bamidbar. Bamidbar es el libro en hebreo de números, ¿ok? Y te ayuda porque te da ciertos, cuando habla del sumo sacerdote, te da el cojén, te da todo, te da palabras hebreas, ¿ok? Entonces te ayuda a también la forma en que se traduce, te ayuda muchas veces a, entre más traducciones leas, hay veces se te abre más la idea de lo que Dios está tratando de decirte, ¿ok? Ok, esta es otra Biblia, esta es una Biblia de profecía, ¿ok? Entonces, ¿qué es esta Biblia? Esta Biblia te puede ayudar si estás queriendo entender un poco más de profecía, ¿ok? Esta es una Biblia específica. Estas son como Biblias temáticas, ¿verdad? Esta es una Biblia de guerra espiritual. Entonces, esta Biblia me da bastantes devocionales acerca de la guerra espiritual. Esta es una traducción Reina Valera, ¿ok? Esta es una Biblia de Spirit-Filled Bible, se llama. O sea, esta es una Biblia, por decirte, de donde vas a encontrar más acerca de el mover del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Hay Biblias que son más conservadoras, por decirlo así. O sea, hay Biblias que son, que no van a creer en, por ejemplo, que los dones espirituales son para este tiempo. Entonces hay Biblias que son más conservadoras. Yo en lo personal, ¿verdad? Tengo mi propia teología acerca de esto, ¿verdad? Que por eso, en mi caso, ¿verdad? No encuentro ningún lugar en la Biblia donde dice que los dones sean para que hayan cesado, pues. Entonces, esta Biblia te ayuda a entender mucho acerca del mover del Espíritu Santo, pero hay Biblias que sí son más conservadoras, que piensan que si los dones del Espíritu Santo cesaron con los apóstoles, ¿verdad? Cuando se hizo la Biblia en sí, hay Biblias que son específicas para personas que tienen este tipo de teología, ¿verdad? Y está bien. Ahora, esta es una Biblia cronológica, es una Biblia en inglés, ¿ok? Una Biblia en inglés cronológica, pero esta fue una de mis Biblias favoritas, que las tengo muchos años. Bueno, la pobre está también, que ya, mira, miren, está la pobre que está aquí. Esta Biblia en orden cronológico, ¿por qué te ayuda en el orden cronológico muchas veces? Porque la Biblia, como la Biblia normal que tenemos, no está en orden cronológico. Entonces aquí te da, se salta de por decirte, ok, estamos en el libro de Éxodos, estamos en el libro de Eclesiastés, por decirte, y de repente el siguiente capítulo está en un salmo, o está en una parte específica de otro libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque te está dando todo en el orden cronológico, ¿verdad? De cómo sucedió estos eventos, ¿verdad? Entonces, es una Biblia de estudio también, pero es una Biblia cronológica, ¿ok? Esto es con respecto a Biblias. Hay una Biblia más, ¿ok? Pero esta, al menos que estés muy interesado en estudiar el hebreo, ¿verdad? Esta es una Biblia, es una Tanakh. La Tanakh es la Biblia hebrea, prácticamente es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, pero obviamente lo están haciendo desde un punto de vista, esta específica que tengo, específicamente de un pensamiento judío. Obviamente,
tengo mi teología bien establecida en Cristo, ¿verdad? Entonces simplemente hay cosas que veo que dicen y digo, ok, lo están viendo sin los lentes de Cristo, pero como hay tanta revelación de la palabra, ¿verdad? El Antiguo Testamento me ayuda a poder ponerlo juntos con los lentes de Cristo, ¿ok? Entonces da mayor entendimiento cuando la palabra se abre más. Estas Biblias generalmente, por lo general, la parte de aquí es en hebreo y la parte de aquí es en inglés o en español y traen algunos comentarios también bíblicos, ¿ok? Entonces, esto es con respecto a Biblias. Esta es otra Biblia hebrea, pero esa lo voy a usar por otra cosa. Ok. Ahora, eso es con respecto a Biblias. Ahora, recursos que nos ayudan también a estudiar la Biblia, pues, que nos ayudan a tener un mayor conocimiento. Ok. Voy a empezar con diccionarios. Ok. Y yo sé que para muchos esto es redundante. Esto es como que, ok, yo ya sé eso. Pero para otras personas no. Entonces, si quiero poder hablar de todas estas cosas, ¿verdad? Este es un diccionario bíblico. Se llama Diccionario Enciclopédico de Imágenes y Símbolos. Ok, entonces estos diccionarios que te ayudan, te puedes encontrar palabras por decirte. Por ejemplo, quiero aprender qué es lo que la Biblia habla acerca de, lo hablé aquí, esclavitud y libertad. Entonces te da una explicación acerca de, en toda la Biblia, dónde se ve esto, qué es lo que significa, ¿verdad? Entonces te está dando una mayor entendimiento, o un mayor entendimiento, ¿verdad? Busca las palabras. Por ejemplo, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de herencia? Entonces te dice aquí toda la explicación acerca de eso, ¿ok? Entonces este es un diccionario. Es otro diccionario, el Holman, también, okay, creo que este está en español también, este está en inglés. Este es que tiene también imágenes, ¿ok? Es un diccionario de palabras, pero que tiene imágenes, ¿ok? Entonces, nuevamente, si quiero saber que, por ejemplo, aquí tiene un diccionario específico en la letra E, en el enemigo, ¿qué significa enemigo? ¿Qué significa engeri? ¿Ok? ¿Qué significa esos son nombres, mishpat, bueno, te da diferentes, por eso es que se llama un diccionario, diferentes, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Diferentes definiciones, ¿ok? Definiciones de las diferentes palabras que puedes encontrar en la Biblia. Este es específicamente ilustrado, ¿ok? Ahora, uno de mis favoritos, ok, este es en español, ¿no? Este es un diccionario expositivo, un diccionario expositivo de palabras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vine se llama, ¿verdad? O viña, ¿ok? Entonces aquí te da lo mismo, palabras específicas. Por ejemplo, aquí lo abrí y dice recordar, ¿ok? Entonces me va a decir cuál es la palabra en hebreo, ¿ok? La palabra sacar. Y me da cómo se escribe en hebreo. Y al lado de eso me da el número de la palabra en la concordancia strong. Entonces me da la definición de todo esto también y en diferentes lugares que encuentro esta palabra en la Biblia, ¿ok? Entonces este es un buen diccionario de tener también, ¿ok? Ok, otro diccionario. Este diccionario es es uno de mis favoritos, ¿ok? Este es un diccionario del Antiguo Testamento o Pentateuco, ¿ok? Y este diccionario es específico, es muy completo, me encanta, pero te da también lo mismo, puedes buscar palabras y puedes buscar cosas específicas, por decirte, festividades y fiestas, y te da, pero te lo da también con un contexto hebreo, ¿ok? Te da el contexto hebreo, ¿verdad? Acordémonos que las escrituras, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero Jesús, ¿verdad? Y toda la Biblia, el contexto donde era la gente de Israel, era el pueblo de Israel, era, ¿verdad? El pueblo judío de Dios, ¿ok? No, a veces nos olvidamos que la Biblia no era hispana, la Biblia no era occidental de los Estados Unidos, la Biblia es una Biblia hebrea, ¿ok? Entonces tenemos que entender también el contexto, ¿verdad? De lo que se nos está hablando en la Biblia. Ok, este es uno. Ahora, ya casi termino.
Este es otro, este es un diccionario en inglés, pero es muy bueno. Se llama The Englishman Hebrew Concordance. Es una concordancia de hebrea del Antiguo Testamento y también hay uno del Nuevo Testamento que estaría en griego. Y aquí es muy completo porque te da, en este diccionario, es difícil de ver con la luz, ok. Pero en este diccionario ves la palabra en hebreo, te da el número también de la concordancia en Strong y te da en todas las citas bíblicas que puedes encontrar esa palabra. Entonces, para hacer un estudio de palabra, estas Biblias, estos diccionarios son excelentes recursos para poder ver en un contexto general, porque no podemos tomar solo un versículo y decir esto es lo que significa, ¿ok? Tenemos que ver, Dios es un Dios de patrones, es un Dios que habla lo mismo desde el principio al fin, entonces tenemos para entender la naturaleza de Dios, tenemos que ver todo en general, quién es Dios, ¿ok? Ahora, a veces nos vamos a poner un poquito más como nerds, digo yo, ¿verdad? Un poquito más intelectuales, por decirlo así. Ok, este libro para muchos será aburrido y no es para todo el mundo. Yo sé, porque hay veces que la gente lo va a tomar muy aburrido y está bien, no te sientas mal por eso. Este es un libro que lo puedes encontrar en español, no necesariamente, no sé si pero sí este tipo de enciclopedias. Este es una enciclopedia de teología sistemática, ¿ok? Aquí te enseña cómo por decirte, alguien que va a un seminario teológico, ¿verdad? Cómo aprender a estudiar la Biblia, ¿ok? Como te digo, si ese no es tu ¿verdad? Lo que te mueve el estudiar, está bien, ¿verdad? Pero sí hay recursos que tú misma puedes encontrar y puedes estudiar con respecto a esto, ¿ok? Ahora, esto se llama, hay libros de estos en español, aunque se lo estoy dando unos en inglés, sé que hay en español, pero no me dio tiempo de buscarlos, ¿ok? Pero sé que hay, ¿ok? Por ejemplo, este se llama Un camino en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me da esto aquí? Es nuevamente, estos son libros de seminarios, por decirlos así, ¿verdad? Pero que todo el mundo los puede leer, ¿ok? Entonces, no están reservados para la gente de seminario, ¿ok? Aquí en este libro que pude aprender acerca de los diferentes libros de la Biblia, ¿ok? Entonces, por decirte, te da qué significaba cada libro, ¿ok? ¿Qué es lo que, cómo estudiarlo, por decirlo, ¿verdad? ¿Cómo puedes estudiar la Biblia cuando estás viendo un versículo, ¿verdad? ¿Cómo ese versículo va unido a un contexto, va unido a un capítulo? ¿Cuál es el tema? Los diferentes temas que tiene, ¿verdad? Incluso ese libro o ese capítulo, ¿verdad? 10 está aquí. Entonces, este es un libro que puedes encontrar de este tipo de cosas. Lo mismo este es uno de mis favoritos. Este fue el que aprendí, una de las cosas que aprendí más. Es como se llama Illustrated Bible Survey, pero lo que es simplemente como lo mismo, una explicación. Por ejemplo, me da, por decirte, el libro de, ¿dónde me voy a ir? Aquí en el Nuevo Testamento. Nos vamos a ir al libro de Hechos, ¿ok? Entonces, al principio me da en esto, como me está hablando del libro de Hechos, me dice en general de qué se trata el libro de Hechos. Luego me habla de los, por decirte, quién es el autor, ¿verdad? Datos importantes acerca de este libro. ¿Quién es el autor? ¿A quién fue dirigido? La audiencia que este libro fue dirigido. ¿Dónde fue escrito? ¿Qué fecha fue escrito? ¿Cuáles son los versos claves, por decirte, en este libro? ¿Ok? Me da una información muy extendida acerca del autor, ¿ok? Acerca de Lucas, en este caso, ¿verdad? Me da una descripción muy amplia de a quién fue escrita esta carta, ¿verdad? ¿A quién fue escrito este libro, ¿verdad? Entonces, la audiencia, ¿ok? Me da también el género, el tipo de género que este libro es y la estructura, ¿ok? Que fue escrito este libro. También me da diferentes outline, ¿cómo se dice outline? Como temas, ¿sí? Sí, como cierta forma, como los diferentes temas que puedes encontrar, ¿verdad? En el libro. ¿Cuál es el mensaje, por decirte, en general del libro, pero también cuáles son los diferentes temas y mensajes que ves en el libro, ¿ok? Te habla de forma
generalizada. Por ejemplo, en el libro de Hechos, aquí me está diciendo, en el primer viaje, el ministerio de Pablo, el primer viaje misionero, que fue lo que sucedió, en qué parte de Hechos puede encontrar esto. ¿Ok? Entonces es una forma como abreviada de una explicación de este libro de la Biblia. ¿Ok? Entonces no es como cuando yo voy a agarrar la Biblia y voy a leer todo el libro de Hechos. Te da una explicación como un poquito más amplia con respecto a esto. ¿Ok? Ahora, ya vamos terminando, los últimos tres. Okay, estos son con respecto al contexto cultural, que es una de mis cosas favoritas, okay, de estudiar. Por ejemplo, este libro. Y hay, como les digo, está en inglés, pero hay muchos libros en español con respecto a esto también. Por ejemplo, aquí este libro es específicamente de cómo era Jerusalén en los tiempos de Jesús. ¿Ok? En los tiempos de Jesús. ¿Cuál era, cómo era la vida de las personas, la vida cultural, la vida social en Jerusalén? ¿Ok? Este libro es acerca de la vida diaria en los tiempos bíblicos en general. ¿Ok? Entonces puede hablarme desde cosas del Antiguo Testamento como cosas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué significaba la lámpara? ¿Ok? Entonces me da una explicación desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de lo que significaba las lámparas y habla de lo que se encontraba en la vida diaria en el contexto cultural bíblico. ¿Ok? Este es otro, es un específico, la vida social judía. ¿Ok? Este libro. ¿Ok? Como le digo, este está en inglés también, pero sé que hay recursos en español y ustedes pueden incluso ir a diferentes librerías y decirles, ok, me puede guiar donde pueden encontrar acerca de estos temas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les dije? ¿Por qué me estoy tomando el tiempo con todo esto? Ya terminamos los recursos. Porque esto es importante para que ustedes sepan que hay cosas que están disponibles para nosotros para que podamos crecer. De verdad que no necesitan tener, y no estoy diciendo las que puedan ir y sienten el deseo y el llamado de ir a un seminario, amén. O sea, qué bien, Señor, que haz lo que el Señor te guíe. Pero lo que voy es que hay recursos en este tiempo y en esta hora disponibles para nosotros. Y yo los tengo en libros, pero la mayoría de estas cosas está en el internet. Hay libros que puedes encontrar, hay websites que puedes encontrar y que los puedes encontrar aún gratuitamente o pagando cierta cantidad, ¿verdad? Y sé que no siempre se puede hacer esto, pero como les digo, un recurso al año para tu cumpleaños. Yo me acuerdo que esta Biblia cronológica yo se la pedí a mi esposo para mi cumpleaños hace muchos años atrás. Y le digo yo, quiero esa Biblia cronológica, ¿verdad? Y si era tal vez un poquito más de lo que nosotros podíamos pagar tal vez en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para mi cumpleaños él decidió regalarme, ¿ok? Ese fue mi regalo. Entonces, a lo que voy es que hay muchos recursos que podemos usar, ¿verdad? Y aunque, ahora voy a lo siguiente. Amo estos recursos, ustedes no saben, yo soy, como decirle, un nerd para los recursos. Me encanta aprender, me encanta, la verdad que sí, me encanta aprender. Pero aún así, no se puede quedar, no me puedo quedar en la emoción de aprender más y de tener conocimiento. Si estos conocimientos, si es todo esto, no me lleva a un encuentro real, a un encuentro más profundo con la presencia del Señor, esto simplemente, lo que estoy ganando es simplemente más conocimiento. Todo esto, al final, yo, si no tuviera nada de esto y solo tuviera mis encuentros con el Señor, elegiría 100% una y otra vez tener encuentros con la presencia de Dios porque quiero conocerlo. Mi intención es tener esa relación íntima con Dios, porque Dios, si quiere, me puede abrir la palabra así como se lo abrió a sus discípulos. Ellos no fueron a ningún lugar a estudiar la palabra. El Espíritu Santo fue quien les enseñó todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, sí, disfruten los recursos que tenemos en este tiempo y en esta era, pero no se queden ahí. Que esto sea un instrumento que Dios va a usar para que ustedes puedan tener esos encuentros más profundos con la presencia del Señor. ¿Ok? Ahora, vamos a cambiar de un poco ya y vamos a entrar un poquito, no va a ser muy largo, ¿verdad? Porque la enseñanza de esta noche, ¿verdad? No va a ser muy larga, porque lo que quiero hablar, ¿verdad? En esta noche es con respecto, y al final también voy a dar
sentí esto es parte del Señor, no soy yo quien los voy a dar, ¿ok? Pero realmente siento que es el Señor que quiere bendecir, ¿verdad? A su fidelidad, ¿verdad? Y aunque no podemos dar recursos a todas las personas, sí creo que vamos a dar, voy a dar unos recursos gratuitos, ¿verdad? Unos libros y una Biblia gratuitas, ¿ok? De parte del Señor. Entonces, quédense hasta el final, ¿verdad? Porque para que tengamos tiempo de hacer esto. Ok, entonces, ahora entremos a lo que es lo que queríamos hablar en esta noche, lo que queríamos aprender en esta noche, ¿verdad? Y quería que habláramos con respecto a qué hacer en esos tiempos de espera. Todos hemos estado ahí. Todos hemos tenido tal vez algo, un área, una promesa donde decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, estoy cansada de esperar. Señor, esta promesa, ya ni siquiera oro por esa promesa. Allí sí me dicen que alguien más ore por esto, porque yo ya me cansé de orar por eso. ¿Verdad? A todas hemos sentido, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido de esta forma. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que esta noche siento que el Señor quiere cambiar un poco la perspectiva de qué es lo que sucede en el tiempo de espera. ¿Ok? Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros oramos, ¿verdad? Oramos y muchas veces vemos la contestación de esas oraciones inmediatas, ¿ok? Creo que todas hemos podido tal vez experimentar en algún momento de nuestras vidas. Oramos algo y vemos la respuesta casi inmediata del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en ese momento? Nos enseña, uno, su fidelidad, uno, que Él es capaz de hacer en cualquier momento lo que Él desea y que no hay obstáculos, que no hay imposibilidad que Él no pueda hacer en nuestras vidas, que Él está tan cercano a nosotros y le importa todas estas cosas, porque a veces lo que nos contesta es algo tan mínimo que hay veces hay cosas que el Señor me ha contestado que yo simplemente las he pensado, ni siquiera las he orado. Y de repente aparece que alguien y me dice, mira, sentí en mi corazón traerte esto. Y yo como que, pero si esto solo hoy en la mañana estaba pensando acerca de esto, ni siquiera le pedí una oración al Señor, ni siquiera se lo estaba pidiendo. Y vemos, era una forma del Señor de decir, hey, yo te amo y a mí me importa todo, de las cosas hasta la más pequeña hasta la más grande en tu vida. ¿Ok? Porque este es el tipo de padre que es Él, ¿ok? Entonces, estas oraciones que son contestadas inmediatamente, Dios está obrando en nosotros algo, está mostrando algo acerca de Él, diciéndonos, este es mi corazón de buen padre que yo tengo hacia ti, ¿ok? Ahora, es importante, ¿verdad? Que cuando estas oraciones, es muchas veces también las oraciones que hacemos en fe, ¿verdad? Sabemos que estas oraciones que hacemos en fe y Dios contesta esas oraciones que hacemos en fe, que es lo que está haciendo Dios, nos está entrenando, ¿verdad? En orar en fe, ¿verdad? Poder tener esa confianza en quién es Él, esa confianza que no importa cómo se ven las circunstancias, ¿verdad? Estamos confiando en Él. Entonces, la fe puede traer respuesta a nuestras oraciones. La fe puede traer respuesta a nuestras oraciones, pero la fe perseverante trae respuestas que desarrollan nuestro carácter. Y esto es lo que Dios hace en los tiempos de espera. Cuando estamos en un tiempo de espera, cuando estamos esperando todavía esa promesa, lo que Dios está haciendo es que Él está desarrollando nuestro carácter en ese tiempo de espera. Lo que Dios está haciendo durante ese tiempo de espera es que esa misma palabra o esa misma promesa lo que está haciendo es procesándonos. Esa palabra está procesándonos a nosotros mismos primeramente, antes de que nosotros podamos recibir la respuesta de esta palabra. Porque Dios no solamente está interesado en responder nuestras oraciones, sino también que está interesado en lo que nosotros nos estamos convirtiendo en este momento. Nos estamos convirtiendo más en la imagen de su Hijo. Estamos convirtiéndonos tal vez más a este mundo. Dios está más interesado en la transformación de nuestras vidas de en contestarnos una oración. Porque muchas veces, nuevamente, podemos ver que Dios está preparándonos, está procesándonos, está ensanchándonos, está
fortaleciéndonos, está transformándonos para que nosotros podamos cargar con la respuesta de esa oración. Muchas veces estamos en espera porque Dios dice, tengo que primeramente prepararte para que puedas recibir la respuesta de esta oración y de esta promesa, para que la puedas cargar, porque Dios, como un Dios bueno, no va a permitir, no nos va a dar algo que al final va a dañarnos, que al final muchas veces, ¿verdad? Podría ser algo que nos alejaría incluso, ¿verdad? De nuestro caminar con Dios, algo que no está en sus propósitos o en su voluntad, como puse un ejemplo una vez en una de las clases, en una de las semanas, ¿verdad? Que a mi hijo, por mucho que él, ¿verdad? Quisiera manejar el carro, ¿verdad? Desde que estaba pequeño, yo no le iba a dar el carro solo porque él quería manejar y quería, ¿verdad? Manejar el carro y todo, no. Incluso ahora que estuvo estudiando para su examen de licencia, que ya tiene su licencia, pero que estuvo estudiando hasta que no tuviera esa licencia, yo no le iba a dar el carro. ¿Por qué? Porque no lo voy a bendecir con algo que lo va a dañar. Aunque sea algo bueno, aunque sea algo que eventualmente lo voy a dejar hacer. ¿Cómo? Maneje el carro él solo. Por cierto, hoy manejó por primera vez el carro él solito. Se fue y yo con el corazón, ay Señor Jesús, guárdalo. ¿Verdad? Pero esto es lo mismo que hace el Señor, ¿ok? Entonces, en el tiempo de espera, no es para que nosotros tengamos una actitud de, ay Señor, te olvidaste de esto nunca va a pasar, esto nunca, o esto ya te olvidaste, o esto no es para mí. No, el Señor está diciendo, no, date cuenta qué es lo que estoy haciendo en este tiempo, qué es lo que estoy haciendo en este tiempo de espera, en este proceso que estoy trayendo a tu vida, qué áreas estoy procesando a través de esta promesa y esta palabra en tu vida primeramente. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ti que te estoy preparando para que puedas recibir con el peso de esta bendición? Porque Dios no nos va a dar la respuesta de esa oración que nos pueda destruir. La pregunta que tenemos que estarnos haciendo en estos tiempos de espera es la siguiente. Y le estoy hablando de algo que yo me estaba hablando esta semana, porque sentí que como que me encontré tal vez complaining, ¿cómo se dice complaining, lady? Quejándome. Quejándome, gracias. Me encontré quejándome. Y es como que ya le voy a mostrar algo que el Señor me mostró en esta mañana. Entonces, esto es algo que el Señor está procesando también ahorita en mi vida nuevamente, porque esto ya lo he procesado en otras veces, pero nuevamente el Señor, Lucy, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy procesando esta promesa, esta palabra en ti? ¿Ok? Entonces, la pregunta que debemos de estarnos haciendo, una de las preguntas, no es la única, pero una de las preguntas que debemos de estarnos haciendo es que si estamos cooperando con este proceso en el que Dios está procesando su promesa y su palabra en nosotros, o nosotros mismos estamos retrasando el proceso porque estamos luchando en contra del mismo proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio de esa palabra. Por ejemplo, vámonos a la parábola de, no puse la cita bíblica, pero es de el juez malo. ¿Está en Mateo o está en Lucas? Déjenme verlo. Ok, está en Mateo 7, en Lucas 18 también. Ok, vámonos a Lucas 18. Ok, y dice, también les refirió Jesús una parábola, estoy leyendo Lucas 18, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también aquellas, no. Esta no es la que quiero, esta tiene que ser entonces Mateo 7.
Ok. Mm. Denme un momentito para encontrarlo. Según yo lo había, lo leí y no lo apunté. Déjenme ver. Tiene que ser aquí. Okay. ¿No será Lucas 18? 18:1. No, esta es la que habla cuando estás, el amigo va a tocarle la puerta y una y otra vez, ¿verdad? A su amigo. Y también, porque también es Lucas 18, pero quiero hablar de este, y que él por estarlo tocando y tocando la puerta incesantemente, finalmente le abrió, ¿verdad? La puerta. Lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Eso es en Mateo 6, estaba segura que era esto. Ok. Ok, la voy a encontrar. Denme un segundo, denme un segundo. Okay. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciéndome, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por ningún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que aman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces lo que estamos viendo aquí en esta parábola aquí específica de el juez injusto es que Dios aquí Jesús lo que estaba tratando de mostrar, ¿verdad? Vemos al principio que vemos cuál es, ¿verdad? La voluntad, cuál es su voluntad y cuál es el desafío que nosotros tenemos, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos da la solución al desafío, al revelar parte de la naturaleza de Dios, porque está diciendo aquí, no, prácticamente nos está diciendo, no dejemos de orar, porque si aún esta viuda, ¿verdad? Que fue a un juez injusto, él pudo contestarle y darle lo que ella necesitaba, cuánto más Dios, tu Padre, que no es un Dios injusto, que es un Padre amoroso. Entonces nos muestra aquí Jesús la naturaleza de Dios como Padre y que aún si un juez injusto, pudo darle esto a una viuda, cuanto más nuestro Padre. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender cuál es la naturaleza de Dios, cuál es la naturaleza de el Padre, porque de acuerdo a cómo nosotros entendamos más la naturaleza de Dios, con esa fe vamos a orar. Eso es lo que vamos a esperar de él, nuevamente, lo que sabemos aquí en esta palabra de un juez injusto, ¿verdad? Y cómo el juez injusto responde, cuánto más, dice, yo como un buen padre respondería a las oraciones de mis hijos. Esto es una buena forma de ver la intercesión, que aún con nosotros estamos intercediendo, nuestro Padre no está ahí sentado y esperando hasta que se le dé la gana contestarnos, no, Él está obrando cosas en nosotros, esa palabra está obrando cosas en nosotros, esa intercesión está obrando cosas en nosotros y preparándonos en nuestro interior para poder recibir la promesa. Les voy a dar un ejemplo claro de esto. Miren, cuando al principio, ¿verdad? De nuestro matrimonio fue muy difícil con mi esposo y mi esposo estando en el mundo militar, ¿verdad? Viajaba mucho, ¿verdad? Y se les tocaba irse a la guerra y cosas así. Lo mismo creo que muchas tenemos ese
ese testimonio, ¿verdad? Como Marina lo contaba, ¿verdad? Que cuando ellos, nuestros esposos, iban a la guerra es cuando realmente nosotros aprendimos a entrar en intimidad con el Señor y aprendimos lo que es la intercesión y a depender completamente al Señor, porque es lo único que nosotros teníamos, lo único que teníamos, que aprendimos a tener fue al Señor y nuestra relación con Él, y nuestra relación creció con el Señor, ¿ok? Entonces yo le pedí al Señor que mi esposo caminara con Él, y, ¿verdad? Y oraba, y oraba, y oraba, y cada vez que tenía esta expectativa, ¿verdad? Entonces cuando mi esposo regresaba, o cuando, ¿verdad? De tanto estar orando, ¿verdad? Es como que tal vez yo le quería ayudar a Dios, ¿verdad? De cierta forma, ayudarle, ¿verdad? Entre comillas. Y quería hacer estas cosas para que mi esposo o empezar a ir a la iglesia o empezar a hacer estas otras cosas, ¿verdad? Y el Señor me mostró que me dice, estás tan enfocada en que yo te conteste esta oración, que no te estás dando cuenta de lo que yo estoy haciendo en este tiempo en tu corazón. Y el Señor me mostró algo, me dice, Lucy, es más, no te puedo contestar ahorita esa oración, porque si cambio el corazón de tu esposo en este momento, tu corazón no está listo para recibir lo que yo voy a hacer en él, porque todavía estás buscando eso para satisfacer una necesidad en tu corazón, cuando quien debe satisfacer toda necesidad en tu corazón primeramente soy yo. Entonces no te puedo dar esto todavía, porque necesito obrar en tu corazón, necesito cambiar tu corazón. Y cuando yo empecé a orar por mi esposo, no como mi esposo, pero más empezarlo a ver como el hijo amado de Dios. Y empecé a verlo porque realmente quería y anhelaba que él tuviera esa relación con el Señor, pero de una forma de hijo, y no porque iba a ser mi esposo, iba a darme lo que yo quería que me diera, esa necesidad, ¿verdad? Como quería que me amaran a mí, porque así me lo merecía yo, ¿verdad? Era como que esa era de alguna forma mi forma en que estaba orando, y el Señor me tuvo que corregir y me dice, hasta que yo tengo que cambiar tu corazón, porque entonces no vas a estar lista para poder recibir lo que yo tengo preparado para ustedes. Es como que lo voy a sabotear, pues el Señor me hubiera dado esa respuesta en ese tiempo, yo mismo iba a venir a arruinar la bendición y la respuesta a la oración que él tenía en ese momento. ¿Ok? Entonces fue algo que el Señor tuvo que obrar en mi vida primeramente, ¿verdad? Que nuevamente, ok, Señor, voy a cooperar con lo que tú estás haciendo en mi corazón. Voy a cooperar. Ahora, eso no significa que siempre es así. No significa que si el Señor no ha contestado tu oración, que estás orando ya sea por tu esposo o por tu hijo, es debido a esto. No, les estoy dando un ejemplo de un proceso que pasé con el Señor con respecto a eso, pero esto no significa que ese es igual al proceso que estás pasando, que pasaste, nada que ver, ¿ok? Es un ejemplo que lo que estoy tratando de dar a entender es que el Señor muchas veces en espera, lo que Él quiere es hacer un proceso en nuestros corazones para poder cargar con la bendición y la promesa que Él tiene para nosotros, ¿ok? Nuevamente, Dios convoca a su pueblo continuamente a orar, ¿verdad? Llama a su pueblo, a nosotros, a sus hijos, a continuamente estar orando, intercediendo, pero creyendo la verdadera naturaleza de quién es Él, de que Él es un buen padre, de que Él quiere darnos estas cosas y que Él está obrando aún en la espera cosas en nuestras vidas y en nuestras situaciones, ¿verdad? Si no oramos con esta perspectiva de que Dios es un buen padre, con la verdadera naturaleza de quién es Dios, es una de las formas en que podemos estar peleando el proceso que Dios quiere hacer en nosotros, de moldear nuestro carácter. Un carácter que sea más y más como Cristo. Al final, esto es lo que el Señor desea, moldear nuestro carácter para que nosotros mismos, para que nosotros nos veamos más como Cristo. Entonces, la pregunta que podemos hacernos esta noche es, ¿estoy pidiendo de acuerdo con la naturaleza de quién es Dios? ¿O estoy orando basada en una creencia falsa de quién es Él? De un Dios que se olvidó de mí, de un Dios que no tiene lo mejor para mí, de un Dios que va a ayudar a todas las personas, ha ayudado menos a mí. No, aquella persona sí la bendice, pero a mí no. ¿Cuál es en realidad? Y esto solo el Espíritu Santo nos puede mostrar esto, porque muchas veces estamos caminando de esta forma y no nos estamos dando cuenta que esta es nuestra forma
Esto es lo que estamos creyendo, la creencia que tenemos al orar, al interceder. Sí oramos, intercedemos, pero realmente, ¿cuál es la creencia que tengo? ¿En dónde estoy arraigada la creencia de esta petición, de esta oración? ¿Dónde está? ¿Coincide esta naturaleza, esta creencia que tengo con el plano, con los planos originales de Dios? Nuevamente, y si necesitamos saber si es verdadero o no, aquí tenemos el plano original, ¿verdad? Lo tenemos en su palabra, ¿sí? Y si lo que estamos, esa creencia no va en general, ¿ok? Con quién es Dios en general, ¿ok? Entonces sabemos que en ese momento Dios quiere cambiar nuestra perspectiva de quién es Él, ¿ok? La tardanza en el cumplimiento de las promesas y la respuesta a las oraciones, y esta es una realidad, produce en nosotros un desánimo. Muchas podemos en el tiempo de la espera entrar en un desánimo, porque Señor, no veo el cumplimiento de estas promesas. El desánimo surge cuando, y miren, les voy a decir esto, pero se lo estoy diciendo, que esto es lo que donde el Señor me ha tenido, esto es lo que el Señor me está hablando, es lo que el Señor quiere que yo como que absorba, que yo sea realmente pueda entender esto, ¿ok? No se los estoy hablando desde un lugar como que déjenme enseñarles esto que ya tengo maestría en esto, no, estoy hablando que esto es parte del proceso donde me tiene el Señor también. No en todo, pero hay áreas en nuestras vidas que pueden estar en este lugar, pueden estar todas las áreas, wow, en una fe nivel 1000, ¿verdad? Que mueve montañas, pero tal vez hay un área que se encuentra en desánimo. Tal vez no es todo nuestro caminar con el Señor, pero hay veces está esa área. Y el Señor no quiere que esa área esté en desánimo, porque Él es el Señor de todo y no el Señor del 90%, del 99%, es el Señor 100% de nuestras vidas. Entonces, el desánimo surge cuando estamos más conscientes acerca de nuestros problemas que conscientes de la naturaleza de quién es Dios. Voy a repetir esto. El desánimo en nuestras vidas surge cuando estamos más conscientes acerca de nuestras dificultades y nuestros problemas que conscientes de la naturaleza de quién es Dios. Así es como perdemos el corazón para orar, y a todos nos ha pasado. Perdemos ese corazón y ahora cuando vemos que no solamente, ¿verdad? Todo lo que estamos pasando, tal vez en guerra espiritual, o todo lo que estamos pasando en dificultades y en problemas. Y les digo, no ha sido una temporada fácil. No les puedo decir que no he tenido momentos así o días así, ¿verdad? Pero el Señor, esto es lo que está hablándonos en este tiempo. Siento como es algo, hemos visto en los últimos años, mucho desánimo venir al cuerpo de Cristo. El Señor nos está diciendo, por eso es que tenemos que enfocarnos en quién es Dios, tenemos que enfocarnos en su reino, que es el reino superior. No podemos estarnos enfocando en el reino inferior, en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿ok? A veces tenemos más fe, fíjense bien, y esto no fui yo quien lo dijo, esto lo dijo el predicador Bill Johnson. A veces tenemos más fe en lo que el enemigo es capaz de hacer que en lo que Dios es capaz de hacer. Voy a decirlo nuevamente. A veces tenemos más fe en lo que el enemigo es capaz de hacer que en lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Y sé que de alguna forma a todas nos pasa. Cuando estamos abrumadas por nuestras situaciones, cuando estamos abrumadas en medio de las dificultades, y hay veces es como si tuviéramos más fe en el poder del enemigo de venir a destruir nuestras vidas de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso es que Dios quiere hacer un cambio de perspectiva. El Espíritu Santo quiere hacer un cambio de perspectiva en esta noche. Esta noche no solo es de venir a escuchar un mensaje, es de permitir que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestra perspectiva en esta noche. Nos empodera por medio del Espíritu, por medio de Él, por medio de su Espíritu, que podamos ver la naturaleza y la perspectiva de quién es Dios y su reino. Por eso
la invitación del día de hoy es que cambiemos esta perspectiva, que permitamos que el Espíritu Santo la cambie por nosotros. Si hemos estado abrumada en nuestras dificultades, pidámosle al Señor que seamos ahora abrumadas por la grandeza, la majestad y el poder inigualable y su amor ilimitado y bondades de quien es Él. Nuevamente, cambiemos esta noche nuestra perspectiva si nos hemos sentido abrumadas por nuestras dificultades. Pidámosle al Señor que seamos abrumadas por su grandeza, por su majestad, por su poder ilimitado, por su amor inigualable y sus bondades. Es más, ¿qué les parece si lo hacemos ahorita? Antes de continuar, porque ya termino, un párrafo más y termino. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Espíritu Santo, tú que vives dentro de nosotros, Espíritu Santo, nosotros que somos templos tuyos, Señor, templos donde la gloria chaquina de Dios reside, Señor. Tú, Señor, estás capacitándonos, Señor, para ser estos cargadores de tu gloria, de tu poder, Señor, de quién eres tú, Señor, de tu amor, de tu reino, Señor. Yo te pido que en esta noche, Espíritu Santo, tú que vives dentro de nosotros, que tú empieces a cambiar la perspectiva, Espíritu Santo, que abras nuestros ojos, Señor. Si nuestros ojos han estado viendo solamente al campo enemigo, ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva y nuestra mirada para verte a ti, para ver tu rostro, para ver tu majestad, tu gloria, Señor. Tú eres majestuoso. No hay un Dios como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay pelea entre ti y el enemigo, porque tú, Señor, con un respiro, Señor, de tu boca, Señor, y tú podrías destruir al enemigo, porque no hay comparación en quién eres tú, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, Señor, y tú eres nuestro Padre, y tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a poder ver quién eres tú, Señor, a poder, Señor, que tú elimines toda creencia, Padre, que está en nuestras vidas, Señor, que no está de acuerdo a la naturaleza de quién eres tú. Quebranta estas creencias humanísticas, Padre, unas creencias humanas que hemos tenido, unas creencias, Señor, que no nos pertenecen, Señor, porque somos hechura tuya, Señor, porque te pertenecemos a ti, Señor, porque somos cargadores de tu reino, porque somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, Señor. Ese es quien somos nosotros, somos tus hijos amados, Padre. Y yo te pido que en esta hora hagas lo que solamente tú puedes hacer, Espíritu Santo. Cambia nuestra perspectiva. Ayúdanos a enfocarnos en ti, enfocarnos en tu reino, enfocarnos en lo que tú estás haciendo, enfocarnos en lo que tú, Señor, estás haciendo aún en los tiempos de dificultad de nuestras vidas, cómo tú estás defendiéndonos, cómo tú estás protegiéndonos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nuevamente, donde haya desánimo, busquemos donde Dios nos está procesando para tener la capacidad de recibir esa promesa. Otro concepto que no vamos a profundizar mucho, pero sí quiero tocarlo en una frase específica, es que sí sobre espiritualizamos lo que sucede, lo que leemos aquí en la Biblia, o cuando encontramos un principio bíblico aquí, podemos sobre espiritualizarlo en el sentido de que lo empezamos a ver como si estuviera fuera de nuestro alcance. Es como que, ok, esto es solo para la gente de la Biblia, o esto es solo para estas personas que ven, los ungidos del Señor, ¿verdad? Los que el Señor usa, ¿verdad? Los usados por el Señor, ¿verdad? Y cuando realmente el Señor nos quiere mostrar que esto es para cada uno de nosotros. Entonces, empezamos muchas veces a ver esto en nuestras mentes, ¿verdad? Empezamos a ver solamente los gigantes espirituales, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de la grandeza del Señor. Ok. Bueno, vamos a tocarlo esto muy cortito, ya termino con esto. Muchas veces, ok, esta labor que estamos haciendo aquí es una labor en fe. La oración al final es una labor de fe. No es esforzarse y afanarse más en oración. Podemos afanarnos
y esforzarnos tanto en oración que nos estamos perdiendo de el descanso que Dios tiene para nosotros en oración. A veces trabajamos, vamos a ir a la escritura, con eso cerramos, pero a veces trabajamos tan duro para tener una experiencia con Dios, ya sea en nuestros tiempos íntimos o en nuestras iglesias o en nuestros ministerios. Trabajamos tan duro para tener una experiencia, o estamos tan afanosos para que esa experiencia suceda alrededor de nuestras vidas, que muchas veces tenemos que esperar. Dios tiene que esperar a que nosotros cesemos nuestro afán y nuestro trabajo para que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Es cuando nosotros entramos en su descanso que Dios puede obrar lo máximo en el tiempo más corto en nuestras vidas. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué Dios a veces tienes, tengo que esperar hasta que termines este afán que te tienes, que estás tratando de que esto suceda? ¿Por qué? Porque de lo contrario, vamos a comenzar a pensar de que Dios nos dio lo que recibimos, la respuesta a esas oraciones, debido al resultado de nuestro trabajo arduo y debido a nuestro afán, lo cual nos saca de su gracia y nos lleva nuevamente a la ley de tratar de hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Nuestro caminar es un caminar de fe, es un caminar de fe en el Señor, en lo que el Señor ya ha hecho, en lo que Él ya ha hecho en la cruz del Calvario, en lo que ya ha sido consumado, en lo que ya ha sido terminado, en lo que Él ya ha hecho. La fe, la fe y descansar en la obra que Dios ha terminado y entrar en ese descanso del Señor es lo que nos va a impulsar a poder actuar y obrar en las obras que Él ya tiene preparada para nosotros, como dice Efesios 2:10, como nos muestra en el libro de Santiago, ¿verdad? Que, ¿verdad? La fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué está diciendo? No es que te pongas a hacer muchas obras. Es más, si nosotros nos ponemos a hacer obras y obras y obras, no vamos a tener más fe. Pero si nosotros descansamos más y actuamos en fe, esa fe nos va a impulsar a hacer las obras que Dios nos ha mandado a hacer y no las obras que no nos ha mandado a hacer. Pero por nuestro afán terminamos haciendo y terminamos quemados. ¿Ok? Entonces, este caminar de fe nos impulsa a los frutos eternos que vamos a producir, como nos dice en Juan 15, ¿verdad? Que sin Él no podemos producir fruto. Si vamos a producir un fruto eterno, tiene que ser porque estamos habitando en la vida, porque estamos habitando en Cristo. Es un habitar en fe. No es en afanarnos más, no es en trabajar más, es en habitar más, es entrar en ese descanso. Y se lo voy a mostrar aquí. ¿Ok? Estaba yo en Hebreos 3, en esta mañana, ¿verdad? Y en el Hebreos 3, me doy tiempo para que lleguen ahí porque lo tenía abierto en mi libro, mi Biblia de inglés, pero vámonos a la Biblia en español, ¿ok? Hebreos 3, en el versículo 8, ¿qué dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, fíjense bien, si oyeres hoy su voz, ¿ok? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su conocimiento, vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Ok?
Entonces, vemos aquí, cuando se está refiriendo aquí, podemos ver esto mucho también, estaba leyendo también el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y en el libro de Deuteronomio nos muestra en el primer capítulo y en el primero y segundo capítulo, nos muestra muy claro que ellos no entraron al descanso del Señor. Fíjense bien que lo explica muy bien ahí. Aquí el Señor en el versículo 10 dice, me disgusté con esa generación, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Les voy a mostrar en esta otra traducción. Aquí la tenía. Esta traducción de este versículo que me gustó, la encontré en esta, porque se parece mucho a la traducción, la traducción hebrea que tengo en inglés, que se parecía mucho. Y dice así, y por eso me enojé con ese pueblo. Dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Otras traducciones dicen, y no han conocido mis caminos. Esta traducción, si yo la tradujera del inglés directamente al español, dice, no han entendido cómo yo hago las cosas. Esto es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que está diciendo, que cuando nuestros corazones andan vagando, es que nuestros, como dice aquí, nuestros pensamientos andan pensando lo que no es la naturaleza del Señor. En el libro de Deuteronomio, cuando el Señor les dijo que entraran a la tierra prometida, lo primero que ellos se fueron, dicen que se fueron después de ver de ir a ver la tierra que Dios les había dado, ellos empezaron a quejarse en sus mentes, dicen Deuteronomio, quejarse en sus mentes y dijeron, es que Dios nos trajo aquí para venirnos a matar, mejor nos hubiéramos, es que nos sacó de Egipto para venirnos a matar, para venirnos a traernos a esta tierra aquí donde nos iban a matar. Estoy parafraseando, prácticamente esto es lo que estaban diciendo. Entonces vemos que aún en nuestras mentes, aún en lo que nosotros pensamos, no estamos entendiendo la naturaleza, como dice aquí, de cómo Dios hace las cosas. Y aquí nos dice que es de esta manera no pudieron entrar en el descanso del Señor. Es en el caminar de fe, en confiar en quién es Dios y renovar nuestra mente con esto, es que nosotros entramos en este descanso, ¿verdad? Y aquí dice en el capítulo 4, en el versículo, déjenme ver el versículo 2, vamos a ver, porque también dice, nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. O sea, no les aprovechó, ¿verdad? La palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, fíjense bien, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mis reposos, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día y reposó. Entonces estamos viendo aquí que ellos pudieron, dice aquí, que el entrar en el que no pudieron, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, es posible oír la palabra del Señor. O sea, eso es lo que se está diciendo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Poder escuchar la palabra de Dios, pero no ir acompañada de fe. Dice, y si no va acompañada de fe, no podemos entrar en el descanso. Cuando entramos en el descanso de Dios es cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando esa palabra está unida con la fe y confianza en el Señor. Entonces entramos en ese descanso. La fe no es el resultado del esfuerzo o la determinación de nuestras vidas. Es el poder confiar en la naturaleza de quién es Dios. La fe es el producto de una entrega completa en la presencia de Dios. De entregar nuestras vidas, aunque no sepamos qué es lo que viene, aunque no sepamos cuándo esa promesa se va a cumplir, pero lo creemos que Dios está obrando y está preparándonos, está procesándonos para poder recibir esa promesa.
Así que espero que esta noche, si habías estado cansada, espero que el Espíritu Santo renueve y haya renovado durante este tiempo tus fuerzas, donde puedas tu perspectiva cambiado de decir, Señor, sí, se ha tardado la promesa, pero estás procesándome. Yo voy a cooperar con este proceso. Yo voy a cooperar con lo que estás haciendo, porque voy a estar lista para cargar con la promesa. Voy a estar lista, Señor, para lo que tú quieras hacer, porque el Señor nos va a bendecir para que nosotros podamos ser bendición para otros. Nos está preparando para poder cargar con el peso. Muchas veces no nos imaginamos de la grandeza, de la bendición y de la promesa que está detrás de esa petición que estamos orando. Es tan grande que va a ser para bendición de tanto, que va a rebalsar de nuestras vidas. El Señor dice, pero no te la puedo dar porque no puedes cargarla todavía, pero estoy obrando, te estoy preparando, te estoy fortaleciendo, estoy obrando en ti para que te parezcas más a Cristo, para que puedas cargar con esta bendición, para que puedas ser bendición para otros. Espero que puedas en esta noche recibir la fortaleza, una nueva fortaleza en el Señor, que esa promesa sea renovada, que esa deseo de seguir orando y creyendo al Señor sea renovado por el Espíritu Santo en esta noche. Que puedas recibir por medio del Espíritu Santo, recibir todas nosotras, porque me incluyo en este lugar, Señor, que podamos recibir en esta noche. Que podamos recibir tu fortaleza, que tú cambies esa perspectiva, que nuestras fuerzas sean renovadas, Señor, en esta noche. Señor, esa nueva perspectiva de qué es lo que tú estás haciendo en este tiempo de espera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicas, eso es, hay mucho que podríamos hablar, pero sentí que sé que empezamos un poco con los recursos, ¿verdad? Pero quería que pudiéramos hablar de esto también, aunque fuera un poco en esta noche. No sé si tienen alguna pregunta o comentarios, y después de eso voy a dar ciertos, unos regalitos.